Él no la amaba. Esa era la regla que nunca pronunciaban en voz alta, la línea divisoria trazada con ceniza y bourbon derramado. Rachel llevaba sus libros contables, arreglaba sus desastres y mantenía los secretos más oscuros de su familia enterrados bajo el concreto de la ciudad. Pero en el momento en que vio el pesado diamante deslizarse en el dedo de otra mujer, la ilusión finalmente se quebró. Ella no era su socia, solo era un activo. Era hora de marcharse. Pero olvidó un detalle crucial sobre los hombres que dominan el inframundo. No aceptan renuncias. El anuncio del compromiso no llegó mediante una dramática llamada telefónica ni como un rumor susurrado en la trastienda llena de humo del club. Llegó impreso en una gruesa tarjeta color crema colocada inocentemente en la esquina del escritorio de caoba de Rachel. Cassie Gallo y Beatrice Cavalli, la unión de dos familias, una fusión de puertos, políticos y linajes. Rachel contempló las letras doradas en relieve. Su café negro y quemado de la máquina de la sala de descanso se enfriaba dentro de su taza de cerámica. Ella no lloró. Llorar era para las mujeres que no sabían en qué se estaban metiendo. Rachel había pasado 5 años de pie junto al hombro derecho de Cassian, viéndolo desmantelar rivales y comprar jueces. Conocía la aritmética de su vida. Una esposa era una adquisición estratégica, una solucionadora, que era lo que Rachel esencialmente era bajo el educado título de consultora ejecutiva. Era simplemente una herramienta. Pero conocer las cuentas no detuvo el silencioso y localizado terremoto dentro de su pecho. Recogió la invitación. El papel era grueso, caro, de esa clase de papel que no ardía con facilidad. De todos modos, lo lanzó al cubo de basura de aluminio junto a su escritorio. 5 años. Había recibido el roce de una bala en las costillas en un estacionamiento de Queens por él. Había pasado 3 noches sin dormir borrando rastros digitales, cuando su hermano menor decidió practicar tiro con el teniente de un rival. Sabía cómo tomaba Cassian su whisky escocés, solo, con 2 gotas de agua. Cómo respiraba cuando mentía, una ligera pausa antes de exhalar, y el tono exacto de púrpura moratado que adquirían sus nudillos cuando intentaba mantener bajo control su legendario temperamento. Nada de eso le compró un asiento en la mesa, solo la mantuvo encadenada a la silla de la esquina. Rachel abrió el cajón inferior de su escritorio. Era el momento. Se había dicho que se quedaría hasta que las líneas se desdibujaran, hasta que el trabajo empezara a costarle más de lo que le daba. El compromiso era la factura final. Estaba en bancarrota. Sacó un sobre comercial blanco estándar. Dentro había una sola hoja de papel. Ninguna declaración dramática, ninguna confesión manchada de lágrimas de amor no correspondido. Solo una notificación formal de su partida, con efecto inmediato, alegando el deseo de buscar otras oportunidades. Era una mentira corporativa para un mundo profundamente poco corporativo. Empezó a empacar. No había mucho. Había aprendido pronto a no dejar nunca partes de sí misma en aquel edificio. Una fotografía enmarcada de su difunto padre, un pesado pisapapeles de latón que había comprado en un mercadillo, sus llaves de repuesto. Las metió en un bolso grande de cuero. El sonido de la cremallera pareció anormalmente fuerte en el silencio de su oficina. A través de la pared de vidrio esmerilado de su oficina, podía ver las pesadas puertas de roble de la suite de Cassian. Él estaba allí ahora, probablemente revisando las cifras trimestrales del lavado de dinero, o quizá decidiendo qué florista iba a encargarse de los centros de mesa para la boda de la década. Rachel miró su reloj. 10:15 a.m. Alisó la parte delantera de su falda lápiz color carbón, tomó el sobre blanco y salió de su oficina. La zona de trabajo estaba en silencio. Los hombres con trajes a medida que fingían ser empresarios legítimos mantuvieron la cabeza baja mientras ella pasaba. Respetaban a Rachel. Más exactamente temían lo mucho que Cassian dependía de ella. No llamó a su puerta. Nunca había tenido que hacerlo. Empujó la pesada puerta de roble. El olor a sándalo, tabaco rancio y espresso intenso la golpeó al instante.
Cassian estaba en su escritorio. No levantó la vista de la tableta que sostenía. Los permisos de zonificación del paseo marítimo están bloqueados otra vez, dijo. Su voz era un gruñido bajo y áspero. Siempre sonaba como rocas triturándose bajo la corriente. Llama al concejal Rossi. Recuérdale las fotos que tenemos de su viaje a Atlantic City. Rachel permaneció en el centro de la alfombra persa. No sacó su teléfono. No tomó ninguna nota. El silencio se prolongó. Cassian tardó 3 segundos en registrar la ruptura de su ritmo. Bajó lentamente la tableta. No era un hombre convencionalmente atractivo. Le habían roto la nariz 2 veces y nunca había quedado del todo bien. Su mandíbula era demasiado afilada, sus ojos oscuros demasiado inexpresivos, cargados de un agotamiento permanente que ocultaba a todos menos a ella. La miró de verdad, recorriendo con la mirada sus manos vacías, la tensión de sus hombros y finalmente el sobre blanco. ¿Qué es eso?, preguntó. Mi renuncia, dijo Rachel. Su voz era firme. Necesitó cada gramo de fuerza de voluntad que poseía para mantener el temblor fuera de sus cuerdas vocales. Cassian la miró. No parpadeó, simplemente la miró. Entonces una lenta y oscura diversión brilló en sus ojos. Soltó una breve exhalación burlona. Buena esa, Rachel. Ahora, sobre Rossi. No estoy bromeando, Cassian. Ella dio un paso adelante y colocó el sobre justo en el centro del secante de cuero directamente encima de sus notas. Se acabó. Cassian miró el rectángulo blanco. No lo tocó. La diversión desapareció de sus ojos, sustituida por una quietud pesada e inmóvil que Rachel conocía demasiado bien. Era el silencio antes de que un edificio se derrumbara. Se acabó, repitió las palabras lentamente, haciéndolas rodar sobre la lengua como si estuviera probando algo amargo. Sí, todo está documentado. Los archivos de transición están cifrados en el servidor seguro. Las contraseñas están en un sobre sellado dentro de mi caja fuerte, cuya combinación tiene tu hermano. He cerrado las empresas fantasma de Delaware. No perderás el ritmo. Habló como una máquina. Era su única defensa. Si permitía entrar el elemento humano, si se permitía pensar en el olor de su colonia o en cómo él le había sujetado la mano mientras el médico clandestino le cosía las costillas, se derrumbaría. Cassian se reclinó en su silla. El cuero crujió. Levantó una mano y lentamente desabotonó los puños de su camisa, remangando la tela oscura hasta dejar al descubierto la piel fuertemente tatuada de sus antebrazos. ¿Alguien te hizo una oferta mejor?, preguntó. Su tono era casual, letal. Porque si lo hicieron, necesito su nombre. Tendré su lengua sobre mi escritorio antes del mediodía. Nadie me hizo una oferta. Estoy dejando esta vida. ¿Esta vida? Inclinó la cabeza. Tú no abandonas esta vida, Rachel. Lo sabes. Sabes demasiado. Sé exactamente lo que necesito olvidar, respondió ella. Y sabes que yo no hablo. He demostrado mi lealtad. Entonces, ¿por qué estás aquí entregándome un papel como una civil? Porque estoy cansada, Cassian. Cruzó los brazos clavándose las uñas en las mangas de la blusa. Quiero salir. Quiero dormir toda la noche sin esperar que suene un teléfono desechable. Quiero mirar un manifiesto de carga sin calcular cuánto contrabando está escondido debajo de los textiles. Él se levantó. Era un hombre alto, de hombros anchos e imponente, y cuando se movía, toda la habitación parecía encogerse. Rodeó lentamente el escritorio, sus pesados pasos amortiguados por la alfombra. Rachel se mantuvo firme, obligándose a no retroceder mientras él acortaba la distancia entre ambos. Se detuvo a menos de 30 centímetros. Ella tuvo que levantar la barbilla para encontrar sus ojos. De cerca, podía ver las tenues líneas de cansancio enmarcando su boca. Estás mintiendo, dijo suavemente. No lo estoy. Te encanta el trabajo. Eres mejor que cualquiera de mis capos. Extendió la mano. Rachel se estremeció ligeramente, pero su mano simplemente pasó junto a su rostro. Sus dedos rozaron su hombro mientras recogía un bolígrafo del borde del escritorio. Jugó con él.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste la invitación? La garganta de Rachel se tensó. Felicidades, por cierto. Estoy segura de que será una hermosa fusión. La mandíbula de Cassian se apretó. El bolígrafo que tenía en la mano se partió con un fuerte chasquido. Arrojó el plástico roto al suelo. Son negocios, Rachel. Lo sé. Por eso me voy. Nuestros negocios han terminado. Nada ha terminado. El repentino volumen de su voz la hizo sobresaltarse. Dio un paso más, invadiendo su espacio, su pecho rozando sus brazos cruzados. El calor que emanaba de él era sofocante. Beatrice es una firma en un contrato. Ella trae los sindicatos, ella trae los muelles, eso es todo. No me importa lo que traiga, Cassian. Rachel lo miró directamente a los ojos, dejando finalmente que el cinismo impregnara su voz. No voy a ser diamante. No voy a quedarme en las sombras administrando tus fondos ilícitos mientras tú juegas a la familia feliz en una mansión de Westchester. Me respeto demasiado como para ser la mujer que espera que encuentres una hora entre tu esposa y tus guerras. El silencio que siguió fue sofocante. Cassian la miró desde arriba, con el pecho subiendo y bajando pesadamente. Durante una fracción de segundo, Rachel vio algo crudo y desesperado destellar en sus oscuros ojos. Parecía pánico. Pero hombres como Cassie y Gallo no entraban en pánico. Conquistaban. Esta vez, su mano se levantó rápidamente. Su gran palma rodeó la parte posterior del cuello de ella, sus largos dedos enterrándose en el cabello de la base de su cráneo. El agarre era lo bastante fuerte para mantenerla en su sitio, lo bastante suave para no dejar moratones. La atrajo hacia adelante hasta dejarla a pocos centímetros de su rostro. ¿Crees que eres un amante?, susurró, con el aliento caliente contra sus labios. Tú me diriges, Rachel. Tú diriges todo este sindicato. Eres lo único en esta maldita ciudad en lo que confío. ¿Crees que voy a dejarte salir por esa puerta? No tienes elección, dijo ella, con la voz temblorosa. Ahora tengo todas las opciones. Su pulgar acarició la línea de su mandíbula. Un gesto aterradoramente tierno en medio de la violencia de sus palabras. ¿Quieres renunciar? Bien, la rechazo. No te vas. Te quedas aquí conmigo. Me iré caminando. Inténtalo. Sus ojos se oscurecieron, arrancando la fina capa de hombre de negocio civilizado. Este era el jefe, el monstruo de la oscuridad. A ver hasta dónde llegas. Rachel lo empujó con fuerza. Era como empujar una pared de ladrillos, pero él le permitió retroceder, dejando caer la mano de su cuello. Ella respiraba con dificultad, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. «Mírame», siseó. Giró sobre sus talones y marchó hacia las pesadas puertas de roble. Agarró el tirador de latón y tiró. La puerta se abrió sin esfuerzo. Rachel salió a la zona de trabajo, sus tacones golpeando agresivamente el suelo de madera. Esperaba que él gritara, que ordenara a los hombres detenerla, pero solo hubo silencio desde la oficina detrás de ella. Caminó rápidamente hasta su escritorio, agarró su bolso de cuero y se dirigió a los ascensores. Los hombres de la zona de trabajo la vieron marcharse. Algunos intercambiaron miradas confundidas, pero nadie se movió. Rachel pulsó el botón de bajar. La flecha roja se encendió. ¡Ding! Las puertas de acero inoxidable se abrieron. Entró y pulsó el botón del vestíbulo. Las puertas empezaron a cerrarse. Una mano gruesa y encallecida apareció, atrapando el borde de la puerta. Los sensores pitaron y las puertas volvieron a abrirse. Tony, la sombra de Cassie. Estaba construido como un tren de carga, completamente calvo y poseía una mirada vacía profundamente inquietante. Entró en el ascensor bloqueando la puerta. «Disculpa, Tony», dijo Rachel con voz tensa. «Me voy. El jefe dice que nadie sale de esta planta hoy», gruñó Tony. «Protocolo de seguridad». «No existe ningún protocolo de seguridad. Yo escribí los protocolos. Órdenes del jefe, señorita Hayes». Rachel lo miró fijamente. Miró más allá de su enorme hombro y vio a otros dos hombres, trajeados y armados, entrando en el pasillo que conducía a las escaleras. El edificio estaba cerrado, su propio cierre.
Una fría oleada de miedo la recorrió. Salió del ascensor. Tony no intentó tocarla, simplemente se movió para bloquearle el camino hacia la salida. Ella se volvió hacia la zona de trabajo. De repente todos estaban muy ocupados mirando sus monitores. Regresó furiosa a la oficina de Cassian y abrió la puerta de golpe. Él estaba exactamente donde ella lo había dejado, apoyado contra el borde de su escritorio con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía tranquilo. Esa calma exasperante y aterradora. «¡Retira tus perros!», espetó ella dejando caer su bolso al suelo. «Te lo dije», respondió Cassian con suavidad. «No te vas. Esto es un secuestro. Esto es retención de empleados». Se apartó del escritorio y caminó hasta el bar de la esquina. Tomó una pesada licorera de cristal y sirvió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso. «Estás actuando por emoción, Rachel. Estás estresada. No estás pensando con claridad». «Estoy pensando perfectamente. Renuncio. No puedes retenerme aquí». «Soy dueño del edificio, Rachel. Soy dueño de la comisaría local. Soy dueño del juez que firmaría tu orden de alejamiento. ¿A dónde vas a ir?». Dio un sorbo al bourbon, observándola por encima del borde del vaso. «Gritaré. Romperé una ventana». El vidrio es antibalas, y si grita, Tony simplemente pensará que estamos teniendo una discusión. Es muy discreto. Rachel sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. La elegante oficina moderna de repente parecía una celda de concreto. Ella había pasado años construyendo la jaula que contenía a sus enemigos, asegurando el perímetro, reforzando las cerraduras. Ahora ella estaba dentro. ¿Por qué? Su voz se quebró. Se odió por ello. Odió la debilidad. ¿Por qué haces esto? Tienes a tu prometida. Tienes a tu familia. Déjame ir. Cassian dejó el vaso con un fuerte golpe. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, agarrándola por los hombros, con una presión intensa, casi dolorosa. «Porque eres mía», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro crudo y quebrado. La apariencia pulida había desaparecido por completo ahora. «No puedes limpiarte mi sangre de las manos y después marcharte porque mi nombre aparezca en una invitación de boda. Me perteneces, Rachel, desde el día en que entraste aquí». «No soy una propiedad». «No, eres mi corazón». Las palabras la golpearon como un impacto físico. Rachel se quedó inmóvil. Cassie y Gallo no hablaban de corazones. Él hablaba de influencia, deuda y represalias. La atrajo más cerca, apoyando la frente contra la de ella. Estaba temblando. El hombre que ordenaba ejecuciones sin pestañear estaba temblando contra ella. «Me voy a casar con Beatrice para mantener a la comisión alejada de nosotros. Es un escudo. Eso es todo lo que es». «¿Pero tú?», aspiró con dificultad. «Si sales por esa puerta, yo no tengo nada. Quemaré esta ciudad hasta los cimientos buscándote. Destruiré cada vida que intentes construir. Nunca te dejaré ir». Rachel cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Era una declaración de amor envuelta en una amenaza pronunciada por un sociópata. Era exactamente aquello de lo que había huido y exactamente lo que secreta y desesperadamente deseaba. «Eres un monstruo, Cassian. Lo sé». Besó su frente, una presión prolongada y desesperada de sus labios contra su piel. «Vuelve a tu escritorio, Rachel. Tenemos trabajo que hacer». La soltó y dio un paso atrás, ocultándose de nuevo tras la máscara del jefe. Rachel permaneció allí durante un largo instante, con el cuerpo vibrando de adrenalina y una desesperación enfermiza y retorcida. Miró la puerta. Lo miró a él. Lentamente recogió su bolso de cuero. No caminó hacia la salida. Salió de su oficina, giró a la izquierda y volvió a entrar en la suya. Se sentó en su silla ergonómica. Sacó el sobre blanco de la papelera, lo introdujo en la trituradora y escuchó a la máquina masticar su libertad hasta convertirla en diminutos pedazos ilegibles. Estaba atrapada. Y lo peor no era que él hubiera cerrado la puerta. Lo peor era que ella había dejado de tirar del tirador. El efecto terrario comenzó un martes.
La oficina de Rachel siempre había sido un santuario de vidrio y acero. Estaba diseñada para la transparencia, un recordatorio visual para los capos y tenientes de que el dinero de Cassian se administraba a plena vista, intocable y limpio. Ahora el cristal parecía una vitrina. Sentía sus ojos sobre ella constantemente. Cassian ya no mantenía cerradas las puertas de su oficina. Se sentaba ante su enorme escritorio de roble, la pesada madera funcionando como un trono, y la observaba. La observaba redactar correos electrónicos. La observaba contestar llamadas. La observaba beber su terrible café de la sala de descanso. La vigilancia no era sutil. Era un peso físico y pesado presionándole la nuca. Un recordatorio constante de que su carta de renuncia triturada estaba ahora mismo en algún vertedero, completamente carente de significado. El resto de la planta lo sentía. Tony había empezado a quedarse cerca de los ascensores en lugar del mostrador de recepción. Los hombres de traje hablaban en voz baja, evitando la mirada de Rachel. El ecosistema había cambiado. El depredador alfa estaba inquieto, recorriendo el perímetro invisible que había trazado alrededor de ella. Entonces el mundo exterior irrumpió. Eran las 2 p.m. de un jueves cuando el ascensor privado sonó. Un suave tono melódico reservado para la familia y los VIP. Rachel no levantó la vista de la matriz de lavado que estaba cuadrando para las empresas fantasma de construcción. No necesitaba hacerlo. El aroma llegó al sistema de circulación de aire un momento después. Jazmín, bergamota y una cantidad ridícula de dinero. Beatriz Cavalli no caminaba, se deslizaba. Era todo lo que Rachel no era. Mientras Rachel llevaba severas faldas lápiz oscuras y blusas neutras, Beatriz vestía un traje de seda color crema hecho a medida que probablemente costaba más que el coche de Rachel. Su cabello oscuro caía en una cascada de ondas aparentemente naturales. Tenía 24 años, había sido criada para ese papel exacto y poseía los ojos afilados y calculadores de una mujer que conocía perfectamente el valor de su propio linaje. Detrás de ella caminaban 2 hombres grandes con los voluminosos hombros de músculo importado, soldados Cavalli. Rachel finalmente levantó la vista, sus dedos deteniéndose sobre el teclado. A través del cristal observó a Beatriz deslizarse directamente junto a la zona de trabajo y entrar en la oficina abierta de Cassian. Cassian se levantó. No sonrió, pero rodeó el escritorio, tomó las manos de Beatriz y la besó en ambas mejillas. Era el saludo tradicional, frío, formal y estrictamente de negocios. Pero entonces Beatriz se rió de algo que él dijo, un sonido brillante y cristalino que atravesó el aire viciado de la planta del sindicato, y apoyó la mano plana contra su pecho. En el dedo anular izquierdo, un diamante del tamaño de una avellana captó las luces fluorescentes del techo. Lanzó dagas prismáticas y fragmentadas de luz por toda la habitación. El estómago de Rachel se retorció, formando un nudo duro y violento bajo sus costillas. Obligó a sus ojos a volver a la hoja de cálculo. Columna D, transferir algo de enrutamiento offshore, los números se difuminaron. 10 minutos después, la puerta de la oficina de Cassian se abrió. Unos pasos se acercaron a la caja de cristal de Rachel. No tenía una puerta que cerrar. La entrada era de concepto abierto. Así que esta es la fortaleza, dijo una voz suave y melódica. Rachel giró lentamente su silla. Beatriz estaba en la entrada, ligeramente apoyada contra el marco de cristal. Cassian estaba justo detrás de ella. Su rostro era una máscara tallada en granito. Sus ojos oscuros se clavaron en Rachel con una advertencia tan intensa que prácticamente vibraba en el aire. «Señorita Cavalli», dijo Rachel poniéndose de pie. Se alisó la falda con un movimiento estrictamente profesional. «Bienvenida, soy Rachel Hayes». «Sé exactamente quién eres». Beatriz entró por completo en la oficina, extendió la mano. «Mi padre te llama el fantasma de Cassian. Dice que el dinero entra sucio en tu oficina y sale oliendo a ropa recién lavada». Rachel aceptó la mano extendida.
El apretón era sorprendentemente firme. El diamante se sintió frío y pesado contra los nudillos de Rachel. Tu padre es propenso a las metáforas pintorescas. Solo soy una contadora. No seas modesta, Beatriz sonrió. Pero sus ojos estaban ocupados haciendo inventario. Recorrieron el escritorio desnudo de Rachel, el severo moño en la nuca, la notable ausencia de objetos personales. Finalmente su mirada saltó hacia Cassian y luego regresó a Rachel. Cassian me dice que te encargarás de los desembolsos a los proveedores de la boda, los floristas, los servicios de catering, los depósitos del lugar. Rachel sintió una fría sacudida en el pecho. Miró a Cassian. Él no le había contado eso. No había dicho una palabra sobre que ella administrara las finanzas de la boda. Tenía la mandíbula tan apretada que un músculo latía erráticamente cerca de su oreja. No estaba mirando a Beatriz. Estaba mirando a Rachel, desafiándola a reaccionar. La estaba poniendo a prueba. La estaba obligando a construir el mismo escenario en el que él interpretaría al novio. Por supuesto, dijo Rachel. Su voz era plana, completamente carente de inflexión. Envía las facturas a mi correo seguro. Me aseguraré de que se canalicen por los canales legítimos adecuados, para que no exista ningún rastro documental que conecte el evento con cuentas volátiles. Beatriz juntó las manos en una palmada, haciendo brillar de nuevo el diamante. Perfecto. Eres exactamente tan eficiente como dicen. Te dejo con ello, Rachel. Tenemos una degustación de pastel a las 3. Se volvió hacia Cassian y enlazó elegantemente su brazo con el de él. ¿Listo, cariño? Tony te acompañará abajo, Beatriz. La voz de Cassian era grave. Con suavidad pero con firmeza separó el brazo de ella del suyo. Necesito 5 minutos con Rachel para revisar los manifiestos del astillero. La sonrisa de Beatriz se tensó una fracción de milímetro. Fue la única señal de que había notado el rechazo. Por supuesto, no llegues tarde. Se deslizó hacia afuera, seguida por sus músculos importados. Tony se colocó junto a ellos. En el momento en que las puertas del ascensor privado se cerraron con un siseo, la atmósfera de la zona de trabajo cayó hasta el cero absoluto. Los hombres de los escritorios descubrieron de repente un enorme interés por sus zapatos. Cassian entró en la oficina de Rachel, extendió la mano y pulsó el botón del panel de la pared. Un bajo zumbido mecánico llenó el aire mientras las paredes de vidrio inteligente se volvieron inmediatamente esmeriladas, transformándose en un blanco opaco. Quedaron aislados del mundo exterior. Rachel volvió a sentarse. No lo miró. Abrió una nueva hoja de cálculo y empezó a escribir números aleatorios y sin sentido, solo para darles algo que hacer a sus manos. Mírame, ordenó Cassian suavemente. Rachel pulsó la tecla Enter. Necesito la lista de proveedores para el viernes, si quieres que los anticipos se paguen este mes. Rachel, es una mala práctica mezclar fondos del sindicato con acontecimientos personales, Cassian. Tendré que crear una nueva LLC solo para los gastos de la boda para mantener al IRS lejos de ti. Sugiero que le pongamos un nombre discreto, tal vez Nuptial Holdings. Su mano cayó con fuerza sobre el teclado, inmovilizando los dedos de ella contra las teclas de plástico. Las pulsaciones arrojaron una cadena de errores caóticos por su monitor. «Para», gruñó él. «¿Para qué?» Finalmente levantó la vista, con los ojos ardiendo de una furia fría y contenida. «Hacer mi trabajo. Tú eres quien me ofreció para cuadrar las cuentas de tu pequeño espectáculo matrimonial. Solo estoy siendo eficiente». «Yo no te ofrecí». Ella se lo planteó a mi padre. Era una prueba de lealtad, una jugada de poder de los Cavalli para ver si podían mirar dentro de mis libros. Se inclinó sobre el escritorio, con el rostro a centímetros del de ella. ¿Crees que quiero que toques esto? Creo que no te importa lo que toque mientras no salga de la habitación, respondió Rachel, arrancando sus manos de debajo de las de él. Se levantó y tiró la silla hacia atrás. ¿Querías que me quedara? Bien, me quedo. Pero no esperes que me siente aquí a interpretar a la cautiva agradecida mientras tu futura esposa inspecciona mi jaula. Ella es una necesidad política. ¿Y qué soy yo?, gritó Rachel,
y el volumen los sobresaltó a ambos. El vidrio esmerilado amortiguó el sonido, pero el filo crudo de su voz atravesó la esterilizada oficina. ¿Qué soy yo, Cassian? Soy la mujer que esconde tu dinero manchado de sangre. Soy la mujer que escribe los cheques para las rosas que vas a poner sobre las mesas. Dijiste que yo era tu corazón. Si así es como tratas a tu corazón, no quiero imaginar lo que les haces a tus enemigos. Cassian rodeó el escritorio. Rachel retrocedió hasta que sus hombros chocaron contra la pared de vidrio esmerilado. Ya no había... Protejo mi corazón, dijo, bajando la voz hasta un registro peligrosamente, aterradoramente tranquilo. Lo encierro. Lo pongo detrás de vidrio antibalas y guardias armados porque, si alguien se lo lleva, yo muero. Apoyó las manos sobre el cristal a ambos lados de la cabeza de ella, encerrándola por completo. El aroma de su colonia, sándalo y humo, era abrumador, borrando por completo el persistente aroma a jazmín de Beatriz. Puedes odiarme, Rachel, susurró, mientras sus ojos oscuros seguían el frenético pulso que saltaba en la base de su garganta. Puedes guardarme rencor. Puedes despreciar cada segundo que pases en este edificio, pero lo harás aquí, bajo mi techo, donde pueda verte. Rachel lo miró fijamente, con el pecho agitado. La línea divisoria no solo había sido cruzada, había sido completamente borrada. La planificación de la boda se convirtió en una tortura lenta y meticulosa. Durante las siguientes 3 semanas, Rachel llegó a conocer íntimamente la estética de una boda de la realeza mafiosa. Pagó un depósito de $100,000 para una enorme propiedad en los Hamptons. Transfirió fondos a una compañía privada de vuelos charter para traer trufas blancas desde Alba. Revisó las facturas del dispositivo de seguridad, calculando meticulosamente cuántos hombres armados se necesitaban para cubrir un perímetro con 400 miembros de alto rango del sindicato. Procesó todo con una precisión mecánica y entumecida. Dejó de volver a su apartamento. En su lugar, dormía en el pequeño sofá de cuero de la suite privada de Cassian, envolviéndose en una manta de lana de repuesto. Se despertaba a las 4 a.m. para empezar otra vez con los libros. Estaba perdiendo peso. Las ojeras bajo sus ojos parecían moratones. Cassian se estaba desmoronando al mismo tiempo. Era despiadado en sus reuniones. Le rompió la mandíbula a un capo por una pequeña discrepancia en los envíos del astillero. Una infracción que normalmente habría resuelto con una severa advertencia. Caminaba por su oficina como un animal enjaulado, alimentado por espresso y una rabia oscura y taciturna que aterrorizaba a sus hombres. Se negaba a dejar a Rachel fuera de su vista. Si ella iba a la sala de descanso por agua, Tony estaba 3 pasos detrás. Apenas hablaban. Se comunicaban con gruñidos, asentimientos y carpetas deslizándose sobre escritorios de caoba. La tensión entre ellos era una entidad física, un gas altamente combustible que poco a poco llenaba el ambiente sellado de la planta ejecutiva. Solo necesitaba una chispa. La chispa llegó una lluviosa noche de martes, exactamente un mes antes de la boda. La planta estaba vacía. La zona de trabajo estaba oscura, iluminada únicamente por el barrido rítmico de los faros del tráfico en las calles mojadas muy abajo. Rachel estaba sentada ante su escritorio, con el suave resplandor de su monitor pintando su rostro pálido con una dura luz azul. Contemplaba la factura final del joyero, la alianza de Beatriz, de platino, incrustada con ballets impecables. Costaba más que la educación universitaria de Rachel. Extendió la mano hacia su café frío, con la mano temblando ligeramente. Golpeó la taza de cerámica. Se volcó, enviando una ola de líquido oscuro y turbio por todo el escritorio, empapando una pila de manifiestos de Carde impresos. ¡Maldición!, siseó, y el sonido resonó en la habitación silenciosa. Buscó apresuradamente servilletas, maldiciendo entre dientes mientras el café penetraba en el papel. Era un accidente menor, un error estúpido y trivial. La quebró. Rachel se dejó caer en su silla, ocultó el rostro entre las manos y soltó un único sollozo entrecortado. No lloraba a menudo. No había llorado cuando la bala le rozó las costillas. No había llorado cuando murió su padre.
Pero sentada allí, limpiando café frío sobre los recibos del matrimonio de su captor, la presa finalmente se rompió. Unos pasos resonaron desde la oscuridad del pasillo. Pesados, rápidos. Cassian apareció en la entrada, sin chaqueta, con la corbata aflojada y un vaso de whisky escocés en la mano. Se detuvo en seco al verla. Ver sus hombros sacudiéndose detuvo físicamente su impulso. Rachel dejó el vaso sobre un archivador cercano y cruzó la habitación en 2 zancadas. Ignoró por completo el café derramado, bajando hasta quedar de rodillas junto a su silla. ¿Estás herida? Sus manos se quedaron suspendidas sobre ella, vacilantes, como si tocarla pudiera hacer que se rompiera. ¿Qué pasó? Mírame. Ella negó con la cabeza, manteniendo el rostro enterrado en sus húmedas palmas. Solo déjame en paz, Cassian. No puedo hacer eso. Extendió las manos, rodeando suavemente con sus grandes manos encallecidas las muñecas de ella y apartándolas de su rostro. Tenía las mejillas mojadas y los ojos enrojecidos y furiosos. Odiaba que él estuviera viendo aquello. Odiaba la preocupación cruda grabada en las duras líneas de su rostro. Era la preocupación de un amante, no de un jefe. Era la mentira que la mantenía encadenada allí. «Solo es café», dijo entre lágrimas intentando retirar las manos. Su agarre se hizo más fuerte, negándose a dejarla retroceder. «Arruiné los manifiestos del astillero. Los imprimiré otra vez». Cassian miró el desastre sobre el escritorio y después su rostro. Vio la factura en su monitor, la alianza de platino. Su mandíbula se tensó, la preocupación en sus ojos se fracturó, sustituida por una profunda y vacía agonía. Se puso lentamente de pie levantándola con él. Rachel no se resistió. Estaba demasiado agotada. Permaneció ante él empequeñecida por su tamaño, con el pecho agitándose por los sollozos reprimidos. «Ya no puedo hacer esto», susurró, con la voz quebrándose. «Me rompiste, Cassian. Ganaste. No puedo mirar los números. No puedo mirar los anillos. No puedo mirarte a ti. No digas eso». Las palabras salieron arrancadas de su pecho, ásperas y roncas. «¿Por qué no debería? Es la verdad». Ella levantó la vista hacia él y las lágrimas finalmente se detuvieron, sustituidas por una claridad fría y desesperada. «Me quieres aquí como tu mascota, tu perro leal que administra las obras mientras tú construyes una dinastía con una mujer que ni siquiera te gusta. Me estoy asfixiando. Si de verdad te importara, si realmente fuera tu corazón, me dejarías marcharme antes de que esto me mate». «Estoy intentando mantenerte con vida», gritó Cassian y el súbito volumen la hizo estremecerse. La agarró por los hombros, sacudiéndola ligeramente con desesperación. «¿Crees que la comisión no sabe de ti? ¿Crees que mis enemigos no se han dado cuenta de que la única persona en la que confío es una contadora civil sin protección familiar? Eres el objetivo más valioso de mi organización. Si sales de mi perímetro, estarás muerta en una semana. Te llevarán, te torturarán por mis cuentas y te dejarán dentro de un maletero en JFK». «No me importa», gritó Rachel, empujando con fuerza ambas manos contra su pecho. «Prefiero correr el riesgo con ellos que sentarme aquí y morir lentamente viéndote casarte con ella. Al menos ellos me matarían rápido». Cassian se quedó inmóvil. El aire de la oficina pareció desaparecer. La miró fijamente, con sus ojos oscuros abiertos de par en par, las pupilas completamente negras. El músculo de su mandíbula dejó de latir. Dejó de respirar durante 3 segundos. Hubo un silencio absoluto y aterrador. Entonces la cuerda se rompió. No caminó hacia ella, se abalanzó. Sus manos abandonaron sus hombros y subieron para agarrar ambos lados de su rostro. Sus pulgares se hundieron con fuerza en sus pómulos, inclinándole la cabeza justo cuando su boca chocó contra la de ella. No fue un beso, fue un asalto. Fue desesperación y furia y 5 años de obsesión violenta reprimida que finalmente detonaban. Rachel jadeó contra su boca, mientras una onda de adrenalina atravesaba su cuerpo.
Por una fracción de segundo su cerebro le dijo que lo apartara, que lo golpeara, que gritara. Pero su cuerpo la traicionó por completo. Sus manos, que habían estado presionando contra su pecho para apartarlo, se cerraron sobre la tela almidonada de su camisa, aferrándose a él como a un salvavidas. Ella le devolvió el beso. Fue furioso, mordaz y caótico. Chocaron como dos coches en una autopista mojada, ninguno dispuesto a pisar el freno. Cassian gimió, un sonido profundo y gutural que vibró contra sus labios. La hizo retroceder, sus pesados pasos obligándola a hacerlo hasta que la parte posterior de sus rodillas golpeó el borde del escritorio. Barrió la superficie con un brazo, enviando el teclado, el monitor y los manifiestos empapados en café al suelo con un estruendoso desastre. La levantó por la cintura, sentándola sobre el borde despejado del escritorio de caoba, colocándose firmemente entre sus muslos. No rompió el beso. Su lengua pasó entre sus dientes, sabiendo a whisky escocés caro y ruina absoluta. Rachel hundió los dedos en su cabello oscuro, atrayéndolo más cerca, persiguiendo el calor que se había negado durante medio decenio. Él besó sus mejillas, su mandíbula, la piel sensible justo debajo de su oreja. Respiraba entrecortadamente y sin control. «Eres mía», murmuró contra su cuello, sus dientes rozándole la piel y dejando un ardiente rastro de fuego. «¿Me oyes? Deja que ella tenga el apellido, deja que tenga los anillos. Tú eres lo único que yo reclamo». Apartó la cabeza y apoyó la frente contra la de ella. Ambos estaban jadeando, respirando el aire del otro bajo la tenue luz azul de la oficina. Rachel lo miró a los ojos. Vio allí la verdad absoluta y aterradora. Él no iba a dejarla marcharse. Quemaría el mundo antes de aflojar su agarre. Ella había querido que mostrara sus cartas, que demostrara la profundidad de su obsesión. Ahora la tenía, y mientras sus manos se cerraban posesivamente alrededor de su cintura, Rachel comprendió con una certeza aterradora que estaba exactamente donde pertenecía, encerrada en la oscuridad, bailando con el diablo. El sindicato era una máquina diseñada para borrar pruebas. La sangre en el suelo de un almacén podía blanquearse y lavarse a presión antes del amanecer. Un cadáver dentro de un maletero podía convertirse en cenizas antes del tráfico de la mañana. Cuando Rachel despertó en el pequeño sofá de cuero de la suite de Cassian a la mañana siguiente, las pruebas de su colisión habían sido completamente borradas. Salió a su oficina de cristal. El suelo había sido barrido. Los manifiestos de carga arruinados habían desaparecido. Un monitor completamente nuevo estaba sobre su escritorio, su pantalla negra reflejando su rostro pálido y exhausto. A su lado había una taza de café humeante en una simple taza de cerámica. No era la basofia quemada de la sala de descanso. Olía ligeramente a chicoria y azúcar sin refinar. Cassian estaba sentado en su propio escritorio al otro lado del pasillo. No estaba revisando libros contables. Simplemente lo observaba. Rachel permaneció en la entrada, con el pesado silencio de la zona de trabajo presionándole los oídos. Eran las 6 a.m. Los hombres no llegarían hasta dentro de otras 2 horas. Solo estaban ellos dos, suspendidos en la tranquila secuela de la bomba detonada. Caminó hasta su escritorio y tomó el café. Dio un sorbo. Era perfecto. «Tony fue al restaurante de la cuarta», dijo Cassian. Su voz era un profundo gruñido al otro lado de la planta vacía. Se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta del traje. «También trajo un teclado nuevo. Está en el cajón inferior». Rachel no dio las gracias. Rodeó la taza caliente con ambas manos, dejando que el calor penetrara en sus fríos dedos. Cassian cruzó la distancia entre sus oficinas. No se detuvo en la entrada. Caminó directamente hasta ella, invadiendo su espacio personal con la arrogancia casual de un hombre que ahora sabía que era dueño del territorio. Extendió la mano, sus nudillos rozando su mejilla. La respiración de Rachel se cortó, pero no se apartó. Se inclinó hacia el contacto, una rendición patética e involuntaria que le revolvió el estómago de desprecio hacia sí misma. «No huiste», murmuró él. Tony estaba vigilando el ascensor.
respondió ella con voz plana. Cassian sonrió. Era algo oscuro y peligroso. Podrías haber usado las escaleras. Te quedaste porque sabes que somos exactamente iguales. Su pulgar recorrió la oscura ojera bajo su ojo. Prosperas en la oscuridad, Rachel. Finges que quieres una vida normal, una casa tranquila con una cerca blanca. Pero no la quieres. Te gusta el poder. Te gusta controlar el dinero que controla la ciudad. Y yo te gusto. La besó. No fue frenético como la noche anterior. Fue lento, deliberado y completamente posesivo. Fue una marca. Cuando se apartó, Rachel tuvo que agarrarse al borde del nuevo escritorio para mantener el equilibrio. Los abogados de los Cavalli enviarán el borrador del acuerdo prenupcial al mediodía, dijo Cassian, volviendo al papel de jefe con tanta facilidad que le produjo vértigo. Revísalo. Asegúrate de que no intenten incluir una cláusula sobre las participaciones del puerto en caso de divorcio. Se dio la vuelta y regresó a su oficina. Rachel se quedó inmóvil. Revisar el borrador del acuerdo prenupcial. La brutal realidad de su situación cayó sobre ella, destruyendo la frágil y tóxica intimidad de la mañana. Nada había cambiado. Él la había reclamado en las sombras, pero todavía se casaba con Beatriz a plena luz. Había cambiado su renuncia por un descenso al papel de amante favorita, la mujer que administraba el dinero y calentaba la cama mientras la esposa legítima llevaba la corona. Se dejó caer pesadamente en su silla. Abrió el cajón inferior, sacó el teclado nuevo y lo conectó a la torre. Durante las siguientes 3 semanas, Rachel funcionó en un estado de animación suspendida. Era un fantasma, acechando su propia vida. Durante el día, administraba el imperio, movía millones a través de empresas fantasma, sobornaba a capitanes de puerto y revisaba meticulosamente el plano de asientos de una recepción de boda a la que tenía expresamente prohibido asistir. Por la noche, las paredes de vidrio se volvían opacas. La obsesión de Cassian se transformó en una manta sofocante. Dejó de volver a su ático. Dormía en el sofá de su oficina o la atraía hacia los cojines de cuero con él. Era implacable, exigente y ferozmente protector. Si un capo miraba a Rachel demasiado tiempo durante una reunión, Cassian le recordaba casualmente al hombre su mortalidad con una mirada fría y vacía. Rachel se estaba ahogando. Se estaba ahogando en él, en el sindicato, en la imposibilidad absoluta de su vida. Lo amaba. Era una clase de amor enfermizo, retorcido y ruinoso, pero estaba allí, anclándola al fondo del océano. Pero la superficie se acercaba rápidamente. Faltaba una semana para la boda. El lugar era una enorme finca histórica en la costa norte de Long Island. Tenía jardines en terrazas, un salón de baile cubierto de lámparas de cristal y un muro de seguridad agresivamente alto. Rachel debía estar allí para la inspección final con los proveedores. Era una pesadilla logística. El florista necesitaba autorización para sus camiones de reparto. Los servicios de catering necesitaban revisar los planos de la cocina, y la empresa privada de seguridad que Cassian había contratado para complementar a sus propios hombres necesitaba mapear el perímetro. Rachel estaba en el centro del gran salón de baile, con una tableta en la mano, vestida con su armadura habitual, un traje color carbón, el cabello recogido con tanta fuerza que le provocaba dolor de cabeza. Estaba dando instrucciones a un frenético técnico de iluminación cuando la pesada puerta de caoba se abrió. Beatriz Cavalli entró. No estaba sola. Nunca lo estaba. 2 soldados de su padre la flanqueaban, recorriendo la habitación con la mirada y una paranoia profesional. Beatriz llevaba una gabardina sobre un vestido de seda blanco. Un par de enormes gafas de sol estaban empujadas hacia arriba sobre su cabello oscuro. «¿Rachel?», llamó Beatriz, con su voz resonando sobre los suelos de mármol. Rachel despidió al técnico con un brusco asentimiento y se volvió hacia la novia. «Señorita Cavalli, el florista está en el invernadero si quiere probar los centros de mesa». «No me importan los centros de mesa», dijo Beatriz. Chasqueó los dedos. Los 2 enormes guardias se dieron la vuelta inmediatamente y salieron por las puertas, cerrándolas con un golpe pesado y resonante.
Estaban solas en el salón de baile de 30.000 pies. Beatriz no se deslizó esta vez. Caminó con un propósito afilado y depredador, los tacones de sus Louboutins repiqueteando como un metrónomo que contaba hacia una ejecución. Se detuvo a unos pasos de Rachel. De cerca, sin el efecto suavizante de la presencia de Cassian, Beatriz se parecía exactamente a su padre, un hombre que una vez había ordenado matar a su propio primo por una deuda de juego. Dejemos la rutina de cortesía corporativa, Rachel, dijo Beatriz, dejando caer de su tono la fachada de socialité. Es agotadora y, francamente, no tengo tiempo. Rachel sostuvo la tableta con soltura junto a su costado. Su ritmo cardíaco permaneció estable. Había negociado con representantes de cárteles y senadores corruptos. Una princesa mafiosa de 24 años no iba a hacerla sudar. ¿Qué puedo hacer por ti, Beatriz? Puedes dejar de acostarte con mi prometido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, directas y pesadas. Rachel no parpadeó, no jadeó. Simplemente sostuvo la mirada de los ojos oscuros y calculadores de Beatriz. Administro las finanzas de Cassian, dijo Rachel con calma. Beatriz se rió. Fue un sonido seco y sin humor. Por favor, no insultes mi inteligencia. ¿Crees que no tengo ojos dentro de ese edificio? ¿Crees que mi padre aceptó unir nuestras familias sin investigar a fondo las vulnerabilidades de Cassian? Sabemos exactamente lo que eres. Beatriz empezó a rodear lentamente a Rachel, inspeccionándola como si fuera una pieza de mercancía dudosa. Eres la contadora que hace desaparecer los problemas. Pero últimamente te has convertido en el problema. Él te mira, te observa, prácticamente le arrancó la cabeza a mi padre cuando sugirió sustituirte por uno de nuestros hombres para administrar las cuentas conjuntas. Beatriz volvió a detenerse delante de Rachel, cruzándose de brazos. Eres una responsabilidad enorme y evidente. Cassian confía en mí, dijo Rachel con voz tensa. Cassian está pensando con su ego, espetó Beatrice. Este matrimonio no es un romance, Rachel. Es un tratado de paz. Mi familia aporta las rutas de transporte. Su familia aporta el poder político. Eso es todo lo que me importa. Estoy asumiendo el papel de la dona. Tendré la casa, el apellido y la legitimidad. Beatrice dio un paso más, bajando la voz hasta un peligroso susurro. No me importa si mantiene a una mujer aparte. Los hombres como Cassian tienen apetitos. Pero sí me importa si esa mujer tiene las llaves del reino. No compartiré el poder con una civil. El insulto dolió, pero Rachel se lo tragó. ¿Qué propones? Te estoy dando una advertencia, dijo Beatrice con frialdad. Mi padre es un hombre tradicional. No le gustan los cabos sueltos y, desde luego, no le gustan las mujeres que distraen a su futuro yerno. Si sigues trabajando para Cassian el día después de que le ponga ese anillo en el dedo, mi padre hará que te eliminen permanentemente. Y Cassian no iniciará una guerra con los Cavalli por una contadora muerta. Rachel miró a la hermosa y despiadada mujer que tenía delante. No estaba fanfarroneando. Beatriz estaba haciendo exactamente los mismos cálculos que Rachel hacía todos los días. Rachel era una mala inversión. Si Cassian quisiera que me fuera, me dejaría ir, dijo Rachel. Entonces haz que lo haga, respondió Beatriz. Renuncia, corre, desaparece. No me importa cómo lo hagas, pero tienes que irte. Porque si te quedas, no eres solo el secreto de Cassie. Eres una diana en su espalda. ¿Cuánto tiempo crees que podrá protegerte antes de que sus propios capos decidan que das demasiados problemas y hagan ellos mismos el trabajo para mantener la paz? Beatriz se volvió y caminó hacia las puertas. Se detuvo con la mano sobre el tirador de latón mirando por encima del hombro. ¿Crees que eres su reina de las sombras? Dijo Beatriz suavemente. Pero solo eres un daño colateral esperando suceder. La boda es dentro de 7 días. No estés aquí. Las pesadas puertas se abrieron y cerraron,
tragándose de nuevo a Beatriz entre su séquito de guardias. Rachel permaneció sola en el enorme y vacío salón. El silencio era ensordecedor. Beatriz tenía razón. Cada palabra que había dicho era una verdad innegable que Rachel había estado ignorando deliberadamente durante semanas. Cassian creía que su amor era un escudo. Pero en ese mundo el amor no era un escudo. Era una diana pintada con colores brillantes. Bajó la mirada hacia la tableta que tenía entre las manos. La hoja de cálculo estaba abierta con el calendario final de pagos de la boda. Había estado cuadrando los libros de su propio funeral. Si se quedaba, el padre de Beatriz la mataría. Si intentaba marcharse, Cassian destrozaría la ciudad buscándola, probablemente provocando una guerra que terminaría matándolo. Solo había una salida. Tenía que destruir la jaula, pero, más importante todavía, tenía que destruir la razón por la que Cassian la mantenía dentro de ella. Tenía que conseguir que él la dejara ir. Y la única forma de hacerlo era cometer el único pecado que Cassian Gallo jamás perdonaba: traición. Solo existía un pecado imperdonable en el mundo de Cassie y Gallo. No era el asesinato, no era la crueldad, y desde luego no era el adulterio. Era el robo. Probarle al jefe era declarar que no le tenías miedo. Rachel esperó hasta las 2 a.m. del jueves anterior a la boda. La planta ejecutiva era una tumba. La fuerte lluvia azotando los ventanales del suelo al techo proporcionaba un ritmo de tambor constante y caótico que acompañaba los golpes frenéticos de su pulso. Inició sesión en el terminal seguro de su escritorio. Sus manos, normalmente firmes y precisas, temblaban mientras escribía los códigos maestros de anulación. Abrió el libro mayor de Noptel Holdings, la LLC que había construido meticulosamente para albergar los fondos de la fusión con los Cavalli. Dentro había $8 millones de dinero recién lavado. Era el dinero destinado a pagar a los equipos de catering offshore, la seguridad privada y el exorbitante regalo de dote para el padre de Beatriz. Rachel abrió una ventana de transferencia. No utilizó las rutas digitales imposibles de rastrear que había pasado 5 años perfeccionando. En su lugar, utilizó una transferencia internacional estándar y fuertemente supervisada. Introdujo el número de ruta de una cuenta privada en Zúrich, una cuenta registrada bajo su propio nombre legal. Dudó, con el dedo suspendido sobre la tecla de ejecutar. Una vez que pulsara ese botón, no habría vuelta atrás. 5 años de lealtad. 5 años de permanecer junto a él entre la sangre y las cenizas quedarían borrados al instante. Él ya no vería a la mujer que le había curado las costillas. Solo vería a una ladrona. La odiaría. Rachel cerró los ojos. Imaginó el rostro frío y calculador de Beatriz. Eres una diana en su espalda. Imaginó el pesado e inevitable silencio de una morgue. Abrió los ojos y pulsó la tecla. La pantalla parpadeó en verde. Transferencia completada. No intentó ocultar el rastro digital, no cerró sesión, simplemente apartó la silla, entrelazó las manos sobre su regazo y esperó. El sistema automático de seguridad tardó exactamente 12 minutos en activar la alerta y avisar al teléfono privado de Cassian. La puerta de su suite se abrió de golpe. Cassian no salió caminando, irrumpió en el pasillo. Llevaba una sencilla camiseta gris y pantalones de traje, con el cabello revuelto por el sueño. Sostenía el teléfono en una mano, pasando furiosamente el pulgar por la pantalla. Levantó la vista y la divisó a través de las paredes de cristal de su oficina. Se detuvo en seco. Miró su teléfono. Luego volvió a mirarla. La confusión en su rostro era cruda y profundamente humana. No podía procesar la alerta. El sistema tenía que estar equivocado. Rachel era la arquitecta del sistema. Rachel no robaba. Cruzó lentamente la zona de trabajo, con cautela, como un hombre que entra en un campo minado. Entró en su oficina. La luz azul ambiental del monitor iluminó las marcadas líneas de su rostro. «Rachel», dijo. Su voz estaba cargada de sueño y absoluto desconcierto.
El sistema acaba de señalar una enorme brecha localizada. 8 millones fuera de la cuenta nupcial. Dice que se transfirieron desde tu terminal. Así fue, dijo Rachel. Su voz era perfectamente uniforme. Había practicado aquel tono durante 1 hora frente al espejo de la sala de descanso. Era el tono de una sociópata. Cassian la miró. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la habitación. La lluvia golpeaba el cristal. ¿Alguien te obligó?, preguntó, dando un paso adelante, mientras sus ojos recorrían las esquinas vacías de la oficina. ¿Hay alguien amenazándote? Dime quién. Nadie me está amenazando, Cassian. Yo transferí los fondos. Él se detuvo. La confusión desapareció lentamente de sus facciones, sustituida por un horror frío y progresivo. Transferiste $8 millones. ¿A dónde? A mí misma. Rachel se puso de pie. Se alisó la parte delantera de la falda. Lo miró directamente a los ojos, expulsando cada gramo de calidez de su expresión. Te dije hace semanas que quería salir. Te negaste a dejarme marchar. Me atrapaste aquí y esperabas que llevara las cuentas de tu nueva vida. Rachel, ¿de verdad creías que iba a hacerlo gratis? Soltó una risa aguda y cínica. Le supo a bilis en la garganta. No soy una mártir, Cassian. Soy contadora. Rechazaste mi renuncia, así que calculé mi indemnización. 8 millones me parece justo por 5 años manteniéndote fuera de una prisión federal. Cassian parecía haber recibido un disparo. El retroceso físico de su cuerpo fue leve, pero estuvo allí. Miró el monitor, viendo la brillante pantalla verde de confirmación y la cuenta de destino claramente registrada bajo el nombre de Rachel Hayes. «Me robaste», susurró. Las palabras fueron arrancadas del fondo de sus pulmones. Tomé lo que se me debía. Estás mintiendo, acortó la distancia entre ambos, agarrándola por los brazos. Esta vez su agarre no era apasionado, era brutal. Mírame, no te importa el dinero, nunca te ha importado. La gente cambia cuando se da cuenta de que solo es un activo desechable, respondió Rachel, ignorando el dolor de sus brazos. Levantó la barbilla, irradiando desafío. Vi los anillos, vi el lugar, me di cuenta exactamente de cuál iba a ser mi futuro. Un pequeño secreto sucio, encerrado en una caja de cristal. Decidí que prefería ser rica en una playa. ¡Basta!, rugió Cassian. La sacudió con fuerza, con los ojos salvajes y frenéticos, buscando en su rostro a la mujer que conocía. ¿Por qué usaste tu propio nombre? ¿Por qué dejaste el terminal abierto? Si querías robar, podrías haber hecho que desapareciera. Era demasiado inteligente. Estaba diseccionando la mentira en tiempo real. Rachel tenía que presionar más. Tenía que tocar el nervio. Porque quería que lo supieras, siseó, con la voz empapada de veneno. Quería que miraras esa pantalla y comprendieras que no eres mi dueño. Nunca fuiste mi dueño. ¿Crees que te amaba? ¿Crees que disfrutaba siendo tu público cautivo mientras jugabas al rey de la mafia? Te toleraba, Cassian, porque pagabas bien. Pero Beatriz me recordó que la recompensa ya no valía el riesgo. La mención de Beatriz lo consiguió. La desesperación frenética de los ojos de Cassian desapareció. La temperatura de la habitación cayó 30 grados. El hombre que la sujetaba ya no era el hombre que la había besado frenéticamente contra el escritorio. Era el jefe del sindicato Gallow. Era el monstruo de la oscuridad. Soltó sus brazos, dio un lento paso hacia atrás. «Hablaste con Beatriz», afirmó. No era una pregunta. «Tiene mucho mejor criterio financiero que tú». Rachel se burló. «Ella vio exactamente lo que yo era». Cassian llevó una mano detrás de la espalda. El sonido metálico de un arma saliendo de la funda resonó por encima del sonido de la lluvia. Apuntó una Glock 19 negra mate directamente al pecho de Rachel. Su mano no tembló. Rachel bajó la mirada hacia el cañón del arma. No se estremeció. Una extraña y pesada paz la inundó. Se había acabado. Lo había conseguido. «Revierte la transferencia», ordenó Cassian. Su voz era un monótono tolano y muerto. Era la voz que utilizaba justo antes de una ejecución. «No. Revierte la transferencia, Rachel. Ahora».
Si me disparas, nunca encontrarás la clave de descifrado de la cuenta de Zurich. El dinero se quedará allí para siempre. Ella levantó la vista del arma y encontró sus ojos muertos, parecidos a los de un tiburón. Considéralo un regalo de bodas. El silencio se prolongó hasta el punto de ruptura. El dedo de Cassian se tensó sobre el gatillo. Rachel contuvo la respiración. «Hazlo», rezó en silencio. «Solo hazlo y mantente a salvo». Pero el disparo nunca llegó. Un violento estremecimiento atravesó los anchos hombros de Cassian. El músculo de su mandíbula se tensó tanto que parecía que iba a romper el hueso. La miró, buscando una grieta en su armadura, una señal de la mujer que había llorado por el café derramado. Rachel no le dio nada. Era de piedra. Lentamente, dolorosamente, Cassian bajó el arma. «¿Crees que me engañaste?», dijo, con la voz apenas como un susurro contra la lluvia. «¿Crees que ganaste?» «Creo que hicimos una transacción», respondió Rachel con calma. Cassian dio un paso adelante. No volvió a levantar el arma. En cambio, extendió la mano y agarró la parte delantera de su blusa de seda, tirando violentamente de ella contra su pecho. Se inclinó, dejando la boca a pocos centímetros de su oído. «Debería matarte aquí mismo», respiró, con el calor de su ira quemándole la piel. «Debería dejar que Tony te llevara al sótano y te desmontara pieza por pieza». «Entonces hazlo». «No». La apartó como si tocarla le viera asco. Guardó el arma en la funda. «Matarte implicaría que importas. No importas, solo eres una ladrona, una barata ladrona civil que finalmente mostró sus verdaderos colores». Las palabras atravesaron el pecho de Rachel, destrozándole el corazón en pedazos microscópicos. Era exactamente lo que ella quería que él dijera. Era exactamente lo que necesitaba que él creyera. Pero escucharlo se sintió como morir. «Recoge tus cosas», dijo Cassian, dándole la espalda. Caminó hasta la entrada. «Tony te acompañará al vestíbulo. Si vuelven a verte dentro de un radio de 50 millas de esta ciudad, no dudaré. Para mí estás muerta, Rachel. ¿Lo entiendes? Alto y claro». Cassian no miró atrás. Salió de su oficina, cruzó la zona de trabajo y entró en su suite, cerrando de golpe la pesada puerta de roble detrás de él. El sonido resonó como un disparo. Rachel permaneció sola dentro de su caja de cristal. No recogió su escritorio. No había nada que llevarse. La foto enmarcada de su padre, el pisapapeles de latón, lo dejó todo atrás. Recogió su bolso de cuero del suelo, caminó hacia el ascensor. Tony estaba esperando. El enorme ejecutor la miró, sus ojos muertos sin registrar nada. Pulsó el botón del vestíbulo. Bajaron en absoluto silencio. Cuando las puertas se abrieron al vacío vestíbulo con suelo de mármol, Tony salió y sostuvo la puerta. «Buena suerte, señorita Ace», gruñó. Fue lo más humano que le había dicho jamás. Rachel salió bajo la fría y torrencial lluvia. No tenía paraguas. No llamó a un taxi. Caminó hacia la estación de metro, 3 manzanas más allá, dejando que el agua helada empapara su traje y borrara el aroma de sándalo y humo. Tenía los $8 millones. Los devolvería a una empresa fantasma del sindicato mediante un servidor proxy anónimo dentro de 3 meses. Una vez terminada la boda y cuando el polvo se hubiera asentado, ella no quería su dinero. Solo quería que él siguiera con vida. Llegó a las escaleras del metro y descendió hacia la húmeda y parpadeante luz del subsuelo. Compró un billete. Esperó en el andén, mezclándose con el pequeño grupo de agotados trabajadores del turno nocturno. Era libre. El terrario estaba roto. Había recuperado su vida tranquila, su anonimato, su capacidad para dormir toda la noche sin esperar que sonara un teléfono desechable. Rachel subió al tren. Las puertas se cerraron con una pesada finalidad metálica. Se sentó en un duro asiento de plástico y finalmente, por primera vez desde que había mirado por el cañón de su pistola, se permitió respirar. El aire parecía escaso. Sabía a ceniza. Lo había salvado de los Cavalli. Lo había salvado de sí mismo. Había cometido el acto definitivo de amor en un mundo que solo entendía la violencia.
y la recompensa por su sacrificio era un vagón de tren frío y vacío que la alejaba del único hombre al que amaría jamás, hacia un exilio permanente y agonizante. Apoyó la cabeza contra la vibrante ventana y contempló la oscuridad pasar velozmente. ¿Hizo Rachel el sacrificio definitivo o el mayor error de su vida? Cuéntanos qué piensas en los comentarios de abajo. Si te encantó esta profunda inmersión en el oscuro y retorcido mundo del Sindicato Gallo, pulsa el botón de me gusta para apoyar el canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestras últimas historias originales de romance mafioso. Comparte este video con un amigo al que le gusten los dramas de alto riesgo y consulta los enlaces de la descripción para disfrutar de más historias inmersivas. Nos vemos en el próximo